Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Quería hablar hoy de una película del 2016 llamado El Agujero Negro. Es una película que cuenta con las actuaciones de Dean Cain, Malcolm McDowell y trata un poco el fenómeno o la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Es una especie de explicación, ¿no? La película tiene una construcción bastante interesante. El final no queda muy claro. He estado revisando un poco interpretaciones y hay múltiples interpretaciones. Es de esas películas que cuando lleguen al final ustedes van a pensar qué pasó, cómo termina. La trama trata de una violinista que tiene alucinaciones que le muestran el colapso del espacio y el tiempo, y las visiones que experimenta y las cosas que escucha la llevan a un portal a través del tiempo y el espacio hacia una dimensión paralela. Técnicamente se habla de que varias personas se encuentran en un evento y comienzan a ver en su entorno cambios, ¿no? Entonces, el principio de la película la van a sentir bastante caótica porque técnicamente es como la realidad está cambiando, como hay personas que a veces te conocen, a veces no, gente que conoces hace mucho tiempo, te reconoce o no, o actúan de una manera y después actúan de otra. Son, digamos, lo que es la realidad va cayendo y nuestros protagonistas no entienden muy bien. Primero nuestra protagonista, que es la violinista, pero se va a ir sumando luego Dean Cain a esta mezcla y dos personajes, ¿no? Básicamente todo esto fue disparado por un evento que te lo va a contar la película, en donde estas cuatro personas se terminan encontrando. Hay dos protagonistas. La protagonista y, digamos, su némesis, que serían el hilo central de esta ruptura dimensional, que es, digamos, víctima de un accidente y nuestra protagonista. Y de ahí en adelante comienza un poco las explicaciones de qué está pasando, ¿no? Varias teorías que se van tirando, con muy buenas actuaciones muy sólidas, sobre todo de Dean Cain. La actriz no lo hace mal, se llama Izzy Steele, pero realmente la historia en principio, o el punto de partida, esta paradoja, es bastante interesante. El problema de la película comienza de una manera muy desordenada, ¿no? Son eventos random que van pasando y uno no se va explicando muy bien qué es lo que está pasando. Mirando un poco el tema de la trama, un poco te explica qué es lo que estás viendo, porque luego dentro de la película te está explicando otra cosa. No te explica en realidad que hay un colapso del espacio y tiempo, sino que lo que te explican es que están como en una especie de limbo. Estas personas, sus conciencias, podríamos decir, han sido llamadas a un lugar en donde el espacio y tiempo no funcionan. Han logrado una cierta resonancia, entonces eso es lo que ha generado todos estos cambios, ¿no? Llamados por justamente esta persona que está intentando acomodar su conciencia, basado en la locura, basado en la ira, basado en el odio. Es un concepto bastante interesante. Después de leer un poco la sinopsis, porque realmente me encontré con esta película, no había leído ninguna sinopsis, puedo entender un poco lo que es... no sé si puedo entender el final, porque básicamente, a ver, hay una parte de la película que te da a entender como que todo este círculo podría continuar, o sea, nunca se superaría, digamos, este problema y nunca se podría escapar de este limbo. Otros dicen de que se creó una nueva realidad
es un poco digamos, las teorías que hay. Yo creo que los protagonistas o la protagonista en realidad nunca terminaría escapando del limbo. Y voy a explicar por qué. Hay una conversación al final de nuestra violinista con, de hecho, toda esa escena, ¿no? La violinista hablando con, digamos, los otros integrantes de este grupo, en donde todo está bien, todos son felices, y luego cuando ella se está preparando para tocar, está hablando con quien parece una versión de su amiga, y aparece el profesor, y el profesor le dice, le está hablando, ¿no? Que si puede tocar con la mano lastimada, y ella dice que sí. Y en un momento le habla de esta amiga con la que está hablando, y como que el profesor no sabe a qué se refiere. Entonces me da a entender técnicamente de que o realmente no se resolvió este problema, por un lado, o también podría ser ambas conciencias dentro del mismo cuerpo. También podría ser, porque gran parte de esta película trata sobre la amistad, ¿no? La amistad, la pérdida, la aceptación, el confrontar tus miedos. Son temas universales. Ciencia ficción tiene mucho de ciencia ficción, pero realmente en un momento la película gira a algo más fantástico, ¿no? Una especie de cuentos de la cripta, una cosa así. Es una película que no creo que sea para todo el mundo. Expliqué el final básicamente porque es un final muy, muy extraño. De hecho, creo que pueden haber múltiples interpretaciones y estaría bueno saber qué les pareció a ustedes el final, los que la hayan visto, ¿no? Si no la han visto, bueno, si les gusta la fantasía mezclada con ciencia ficción, ¿no? Una tecnoburbuja muy simple con unas explicaciones muy superficiales, no es una película de ciencia ficción dura, pero ni ahí. Es más tirando a la fantasía, bueno, vayan. Hay momentos que son graciosos, de hecho hay momentos que son caóticos, porque te están pasando la vida, por ejemplo, de nuestros protagonistas, para poder explicar todo esto, ¿no? Y a medida que te van explicando la vida, no queda muy en claro por qué es en un cine, como que fuese una película con música de fondo. Después parece que hay videoclips, cuando te están mostrando otras escenas de cosas que han pasado. Es una decisión extraña, pero dentro de este mundo, a mí al menos en lo personal me funcionó, ¿no? Una película que no es un 10, ni ahí, ni 8, ni 7. Es un 6 sólido o 5,5, pero que por estructura y por lo interesante que es el tema, al menos en mi caso, creo que vale la pena al menos pegarle un vistazo y ver una manera de hacer de cine que no es tradicional. Coméntenme si la vieron, qué les pareció. Espero que les guste a los que no la hayan visto, y los que hayan visto, denme su interpretación del final. A ver si entre todos podemos sacar qué quiso contarnos este director. Saludos a todos y hasta pronto.